Muy bien, continuamos. Vamos a ver aquí ahora algunas cosas prácticas. Por ejemplo, bueno, el circuito que terminamos de ver ahí en el pizarrón, vamos a hacerlo aquí, pero vamos a hacer la medición y vamos a ver el circuito real. Para ello, pues aquí les voy a demostrar, por aquí tengo ya algunos materiales y pues espero nos sirva para comprender cómo es el circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tengo pues un foco o una lámpara, una luminaria. Tengo también pues que una fuente de alimentación, puede ser, por ejemplo, estos voltajes. Sabemos que aquí tengo un voltaje aproximadamente de 127 voltios. Y pues debo de tener cables conductores, que bueno, pues es lo que forma el circuito elemental. Aquí tengo, por ejemplo, este foco, el cual, bueno, pues puedo conectar a la alimentación. Por ejemplo, aquí. Y aquí tengo ya, digamos que el circuito. El circuito ahorita, pues nada más faltaría energizarlo. Sabemos que entonces, este es mi circuito, la corriente viene por aquí. Tengo las tres partes, la fuente de alimentación, tengo los cables conductores que sirven para que la corriente circule, es un camino fácil para el paso de la corriente, y tengo mi resistencia que vendría siendo la carga. Entonces, si este fuera de corriente directa, pues tendríamos que ver la polaridad de dónde a dónde fluye la corriente, pero bueno, en este caso lo vamos a conectar a corriente alterna y vamos a decir que la corriente alterna va en un sentido y luego en otro. ¿A qué velocidad? Pues a 60 veces por segundo, que es la frecuencia. Entonces, es la frecuencia, recuerden que es, bueno, pues es el número de ciclos, pero también es a su vez la polaridad, esta cambia a la misma razón. Si yo lo conecto, pues es obvio que este pues debe de iluminarse y entonces va a fluir una corriente. Sabemos que la fuente ya tiene un voltaje, el cual pues nos podemos cerciorar midiéndolo, ya lo hemos dicho varias veces, hay que medir, no hay que suponer, siempre hay que medir. Entonces selecciono en voltímetro de alterno y pues puedo yo hacer la medición de con cuánto voy a alimentar, por ejemplo, mi circuito. Tengo 131 volts, 131.1 volt. Es el voltaje alterno que yo tengo aquí en mi fuente y es con el que lo alimento. Ahora, sabemos que una vez que lo conecto, pues está fluyendo una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, pues también tiene que ver con lo que acabamos de ver, decimos del circuito de la ley de Ohm. Nada más que, bueno, ahí lo hicimos con 127 voltios y con el foco con la carga de 100 watts. Para este caso, bueno, pues si tomamos en cuenta eso y hacemos el cálculo, nosotros ahora dividiríamos, decíamos la potencia, la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Entonces ahora tenemos, bueno, pues la potencia son los 100 watts entre lo que es el voltaje. Entonces serían 131 volts. Este me da .76, casi .77 volts. Perdón, amperes. Eso según la fórmula me dice que es casi .8. Voy a conectarlo y voy a medirlo. Sabemos que, bueno, pues tengo por aquí un amperímetro de gancho. Este amperímetro de gancho resulta que, bueno, pues hemos dicho que es para medir más que nada intensidad de corriente cuando la cantidad es grande. Decimos que nada más basta con engancharlo y me registra el valor. Tengo aquí punto 7, punto 8. Me da .77. Entonces, es aproximado. Aquí se puede ver, .79, .8. Ahí está, como queriendo cambiar .79 a .8. Entonces, es así.
y es lo que va a fluir, y es el circuito básico. Entonces de él puedo conocer el voltaje, pues puedo medirlo. Si no lo conozco, igual también la intensidad de corriente puedo medirla. Decíamos que también, pues con un amperímetro de este tipo, pues también se puede medir. Vamos a hay que seleccionarlo ahora en amperes. Los amperes es la intensidad de corriente. Y pues aquí cambiamos las puntas, decimos que aquí sí se cambian. Y también debemos de abrir el circuito. Por ejemplo, lo puedo abrir aquí o lo puedo abrir acá. Por ejemplo, ¿por qué se debe de abrir? Bueno, porque la corriente es un flujo y esa corriente pues debe de fluir, y yo puedo conectarlo aquí y la otra punta cierra el circuito aquí, por ejemplo. Es decir, nada más abrir el circuito y conecto acá. ¿Para qué? Para que la corriente que viene por esta llegue por esta punta negra a mi medidor, se registre, sale por la punta roja, llega al foco y entonces, pues, esta corriente sigue su camino. Entonces, esto es cuando se usa un multímetro de puntas, pero si es una corriente elevada, esto no se hace, sabemos que se usa el de gancho. Vamos a medirlo. Vean cuánto me da aquí. Aquí me da 0.84. O sea, vemos que no es el mismo exactamente. Pues los medidores son como los relojes. Algunos tienen una ligera tolerancia. Es mínimo, pero sin embargo no dan exactamente el mismo valor. Entonces también se puede usar un amperímetro de puntas, que es como en este caso. Y pues bueno, sabemos que podemos conocer entonces la corriente, ya sea calculándola o también, bueno, pues más bien así sería comprobándola, la corriente que fluye en el circuito. Y pues esto es cuando tenemos solo una carga en el circuito, pero decimos que también, viéndolo por otro lado, bueno, pues también podemos tener elementos conectados en serie. Y bueno, para ello yo aquí tengo otra lámpara, otro foco, en el cual pues los voy a conectar en serie. Por ejemplo, aquí están como tomados de la mano, tengo dos, y tengo mis dos puntas. Tengo dos en serie. Si conecto otra, pues es lo mismo. Sí, puedo conectar 3, 4, 5, 6, etcétera. Y pues se va a conectar una después de otra. Entonces aquí tengo tres focos o tres lámparas conectados en serie. Estas son mis dos puntas son los extremos del circuito. Y decíamos que pues estos cuando están en serie, el voltaje se va a dividir entre cada uno de los elementos, dependiendo de los que tenga, pues el voltaje se va a ir dividiendo. Si tengo más elementos, el voltaje se va a ir disminuyendo, porque por ejemplo, miren, vamos a hacerlo con dos primeramente, para ver precisamente eso. Voy a conectarla y voy a medir el voltaje que hay. Vamos a ver aquí que este voltaje pues se va a dividir. Aquí las tengo ya las dos conectadas en serie, y incluso vemos la iluminación es menor. Es menor porque pues es obvio que la potencia se disminuye también al disminuir el voltaje que se divide entre estos dos elementos. Por ejemplo, si yo aquí hago ya la medición, voy a poner aquí el voltímetro.
Y puedo medir en cada uno de estos focos. Bueno, estos sí son de 100 watts cada uno, así es que va a tener el mismo voltaje. Aquí estamos viendo que son 66, entonces el otro debe tener también 66. Me paso a este otro. Pues no tiene los 66, tiene 64.8, casi 65. Este tiene un poquito más. Los dos son de 100 watts. Entonces, como vemos, quiere decir que, bueno, si sumo yo estos dos voltajes, pues es el total. Por ejemplo, tengo 66 y de este otro lado tengo 64, entonces son 130.8 si lo sumamos. Y el total decíamos que es por los 130, ¿verdad? Ahí está, 130. Pues por ahí, 130.9. Entonces, se divide. Ahora, si le agrego yo otra carga en serie, sabemos que pues, el voltaje se va a ir dividiendo, se va a ir fraccionando. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si yo le toco a estos, ¿se siente? Pues no, porque no estoy cerrando el circuito. Este se sentiría, o yo sentiría, en el caso de que yo mismo cierre el circuito. Miren, aquí lo desconecto, pero entonces aquí tengo mis deditos. Si yo le toco aquí con uno en cada cable, pues ahora yo sirvo de puente para cerrar el circuito y entonces ahí sí. Pero si nada más es uno, pues no hay problema. Aquí cuando hace chispas, ¿qué quiere decir? Que no pega bien y ahí también sí me puede dar. Pero si es uno, pues no pasa nada, o sea, y en cualquier punto, mientras yo no cierre el circuito, no hay problema, ¿sí? Pero sabemos que, bueno, más adelante vamos a hablar de lo que es la tierra física, o igual si traigo los zapatos húmedos, o estoy haciendo contacto con algo metálico, muchas veces cierro el circuito de donde yo le toque hacia esa parte, o hacia una tierra física. Bueno, regresando a esto, entonces tenemos ahora tenemos tres conectados en serie, y si antes tenían 60 cada uno, pues ahora los 130 o 131 voltios se van a dividir entre los tres, es decir, ahora tendríamos aproximadamente unos 36, 38 volts. A ver, vamos viendo, miren, le mido al primero y este va a tener, lo voy a mostrar aquí, creo que aquí sí se alcanza a ver. Entonces, le mido a la primera y tiene 40, no tiene 44. Le mido a la siguiente, este tiene 43. Y le mido a la siguiente, tiene 42. Casi tienen los tres, casi tienen los 40 y 40, digo, sí, los 44. Entonces, si sumamos estos tres, ¿cuántos serían? Miren, vamos viendo, son 44 más 43. Y pues vamos a decir que el otro tenía los 42, 44 más 43 más 42. Este me da 129, no tomamos en cuenta los puntos, pero es aproximadamente el mismo voltaje con el cual se está alimentando todo el circuito. Como vimos al principio, pues eran 60 y tantos voltios. Quiere decir que si yo le pongo otra lámpara más, pues este se va a ir fraccionando en cada una de las lámparas, de tal modo que pues se va disminuyendo. Pero siempre se va a dividir entonces cuando están en serie. Ahora, ¿qué pasa cuando están en paralelo? Decimos que pues este tipo de circuitos no se utilizan mucho, primeramente por esta razón. Porque además, suponiendo que se interrumpe una, pues ya se apaga todo el circuito. Decíamos, ¿por qué? Porque la corriente es la misma por todo el circuito. Si es que si se interrumpe en algún punto, pues ya no funciona el circuito. Así es que pues este debe estar funcionando siempre.
aunque tenga varios elementos, con uno solo que falle, pues ya se interrumpió. Además de que como el voltaje se divide, pues entonces se va a iluminar menos. Se van a ir iluminando menos. Bueno, vamos a conectar ahora en paralelo. En paralelo, decimos que para que estén en paralelo, estos se deben de conectar de modo que coincidan en un punto en común en cada uno de sus extremos. Aquí, por ejemplo, voy a poner estas dos. De un lado, coinciden en un punto en común. De acá, también estas coinciden en un punto en común en cada uno de sus extremos. Y si quiero conectar la otra, pues también esta debe de estar conectada en un punto en común en cada uno de sus extremos, es decir, en paralelo. Aquí está. Aquí tengo las tres, como vemos, aquí están los extremos, están conectadas en paralelo. Y si yo las conecto, pues en estas, cada una de ellas va a tener pues el mismo voltaje, porque yo las conectaría en estos, pues en estos extremos. En estos extremos. Entonces tengo el mismo voltaje, cada una de ellas, cada lámpara tiene el mismo voltaje. Y la corriente que fluye, pues se va a aumentar. O sea, nosotros aquí sabemos que cada vez que yo conecte una carga, pues el flujo de corriente va a ser mayor. ¿Y esto a qué contribuye? Bueno, pues a que el consumo sea mucho mayor cuando están en paralelo. Es decir, cuando tengo encendidos todos las luminarias de mi casa, pues estoy haciendo un consumo excesivo de corriente porque se van a sumar. Se suma, acuérdense que habíamos calculado y por ahí nos da cercano al 0.8 de amper. Entonces, 0.8 por 3 son 8 por 3, 24, son aproximadamente 2.40 y tantos amperes. Vamos a conectarlo. Aquí luego se nota la iluminación. Están recibiendo todos el mismo voltaje y la intensidad de corriente no influye nada porque les llega prácticamente de la misma fuente de alimentación. De tal modo que si nosotros, cuando están en paralelo, decimos que la corriente de esta lámpara es de 0.8 más 0.8 del otro, 0.8 del otro, que son de 100 watts los tres. Entonces, me debe dar aproximadamente los 2.40 y tantos. Vamos a medirlo. La conecto. Y pues voy a ver aquí, a ver si lo alcanzan a ver, porque pues esta luz se encandila un poco, pero ya les mostramos. Ahí se ve. De hecho, ahí está, miren, son 2.41 volts. ¿Verdad? Si decimos que cada uno son 0.8 por 3, se suman, es decir, la cantidad de corriente que se va a sumar, pues va a depender del número de cargas que yo tenga conectadas en paralelo. Y en nuestras casas, pues todas las cargas, por ejemplo, si aquí conectara también un motor, pues esa carga va a aumentar, de tal modo que pues el consumo es mayor y por lo tanto, pues también pues debemos de pensar que también el cobro de la tarifa eléctrica pues se va a incrementar. Por lo mismo, bueno, pues este tipo de lámparas ya no se utilizan, ¿verdad? Ahorita empezamos a utilizar primeramente lo que eran las lámparas ahorradoras, que son lámparas de cátodo frío y son lámparas fluorescentes. Y ya en estos últimos años, pues se ha incrementado mucho ya el uso de luminarias de tipo LED, las cuales pues han disminuido mucho lo que es el consumo eléctrico. Por ejemplo, una lámpara de 100 watts, ahora la puede suplir una de 20 watts, es decir, ya es una quinta parte, o uno de 75 son aproximadamente pues 12 watts ya con uno de LED. Entonces, además de que, bueno, pues este tipo de lámparas desperdicia mucha energía en forma de calor. Incluso nosotros si tocamos estas lámparas se calientan mucho más que un foco ahorrador de LED.
y el consumo se ha ido disminuyendo. Entonces, también pues debemos de procurar utilizar lámparas o focos ahorradores. Aquí nosotros, en nuestro caso, seguimos utilizando lámparas o focos de este tipo con el fin de verlo pues un poco más didáctico. Además de que, bueno, pues estos son completamente resistivos, no son a base de lo que vendría a ser, es decir, no contiene elementos inductivos y de ningún otro tipo. O sea, esto es una resistencia simple y lo que son focos ahorradores, pues estos ya contienen incluso un circuito electrónico. Pero bueno, pues, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque pues la iluminación de todas maneras se puede alcanzar ya con LEDs a una buena cantidad de iluminación que se mide en lúmenes o luxes y entonces pues nos proporcionan una gran luminosidad sin consumir demasiado. Entonces, bueno, por aquí le vamos a dejar con esto de los circuitos eléctricos. Y pues ya vimos, volvimos a emplear los medidores, que es muy importante que nosotros midamos siempre, que conozcamos acerca de los circuitos, cuál es su comportamiento, debido a que, pues, entre más conozcamos es mejor. También, pues, es importante también que nos familiaricemos con los materiales, que es otra cosa que veremos de las instalaciones eléctricas. Entonces, si hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. ¿Alguna duda? Yo nada más tengo una duda, profe. ¿Sí? Ahí en la conexión que hizo de paralelo de los focos, juntó los cables, ¿verdad? Entonces, Sí. mi pregunta ¿es lo mismo juntar esos cables que atravesarles un cable por un lado y colgarlos los tres individuales de ese cable? Sí, sí, estos pueden estar, bueno, no sé si entiendo así la pregunta, que los puedes conectar en diferente lugar, pero de los mismos cables, o conectarlo en un puente, porque así es obvio que ahorita yo los junté para mostrarles que están en paralelo, pero igual estos pueden estar incluso separados o en otra, como decimos, ya en la instalación eléctrica están en otro recinto, en otra recámara, no sé, en otro lugar. Pero si están colgados de fase y neutro, pues es lo mismo, están en paralelo. Sí, sí, lo que me refería es que si en vez de juntarlos a cada uno, eso es como un ejemplo, ponemos Sí. imaginariamente una fase a un ladito y un neutro al otro lado, Así es. es como si cada cable por individual lo colgáramos de ese cable, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es exactamente lo mismo. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Si no, bueno, pues entonces continuamos mañana y muchas gracias por su atención. Mañana vamos a ver otro tema relacionado pues con los circuitos eléctricos y el sistema eléctrico residencial. Gracias, profe. Dale, gracias. Hola, profe.